Abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo 1. La palabra del Señor, 6, 11. La palabra de Dios dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos estudiando la oración que el Señor nos dejó para que pudiera ser un modelo en nuestras oraciones. Hemos dicho que orar sin cesar es hablar constantemente con Dios, y es así que cada momento debemos de hablar con el Señor en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Pero cuando busquemos un lugar para orar, concentrarnos en Dios, debemos seguir este patrón, darle la gloria a Dios en primer lugar. Dice la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, al decir santificado su nombre está por sobre todo, por sobre la salvación, por sobre los hombres, por sobre la creación, por todo. Sigue diciendo Mateo capítulo 6, en el versículo 10, dice: venga tu reino. Debemos de orar para que el reino de Dios se expanda en este mundo. Hágase tu voluntad, pedirle que así como en el cielo se hace la voluntad, también se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y ahora nos dice, estas tres peticiones se relacionan con Dios, y en esta cuarta petición se relaciona con nosotros. Y dice el versículo 11 del capítulo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando dice dánoslo hoy, ahí tiene dos significados. Cuando dice dánoslo hoy, dánoslo es algo que es para nosotros. Y también otro significado es que es una petición en plural, no es en singular, no dice dame, sino dánoslo hoy. Es así que cuando pidamos también debemos de pedir, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Efesios capítulo 6, versículo 18, este modelo de oración, cuando debemos de pedirle al Señor, debemos pedir en forma en plural, no en singular. Es también la enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo. Efesios 6, 18, la palabra de Dios dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, a veces cuando oramos, se nos acaban las palabras, se nos acaban nuestras peticiones, pero aquí la palabra del Señor nos pide que oremos por todos los santos, por todos aquellos hermanos que tienen conflictos, tienen problemas, tienen enfermedades, tienen tribulaciones. Pedirle siempre al Señor que, si es su voluntad, fortalezca a nuestro hermano que está en tribulación, orar por el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces debemos pedir por todos los santos. También es la enseñanza del apóstol Pablo, y es también la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque la ley del amor nos obliga a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces debemos de tener un espíritu colectivo, no egoísta. Esto es una reprimenda, ¿no?, para aquellas personas que solo en su oración atienden a su propia esfera, solo oran por él, dame, y a lo mucho que abarcan es a su familia, un pequeño entorno en el que tienen, ¿no? Bendice a mi hijo, bendice a mi hija, bendice. Todo el tiempo están pidiendo así de forma egoísta. No es que no debemos pedir por nuestros seres queridos, sí debemos pedir por ellos, pero también aquí la palabra del Señor nos enseña que debemos de pedir por todos los santos que nos rodean, por nuestros hermanos. Gloria a Dios. Cristo nos enseñó a pedir diciéndonos: dánoslo hoy. Pero las personas son egoístas y están encerradas en sí mismas, como el caracol se encierra en su caparazón. Nosotros no somos caracoles, somos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando oremos al Señor, pidamos por todos los santos y mucho más por nuestros seres queridos. Por ejemplo, las arañas, hermanos, solo trabajan para ellas mismas. Pero ¿qué pasa con las abejas? Todas las abejas trabajan por el bien común. Es así que a David, este modelo de oración que el Señor nos enseña, a David le movía un espíritu colectivo. David oraba por todos, David oraba por Jerusalén,
David oraba por toda su tierra. En el Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ahí parece que David está orando solo por él. Pero cuando acaba la oración, en este Salmo 51, el versículo 18, dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. Sión era la ciudad de Jerusalén por todo Israel. Y más adelante en el Salmo 125:4 dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Entonces David está orando por todas las personas. Así es, hermanos, debemos orar no solo por nosotros, debemos orar por todos aquellos que nos rodean. Ahora sigue diciendo, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. ¿Acaso no es legítimo orar también por el futuro? Recordemos las enseñanzas que el Señor nos dejó. ¿Se acuerdan de cuando Israel estaba en el desierto con Moisés? El Señor proveyó alimento. ¿Proveyó alimento para todos los días o solo proveía para ese día el maná? La enseñanza es que solo proveía para ese día. Entonces también la enseñanza de aquí, el que el Señor nos dice es que debemos pedir por el alimento de hoy. No es malo también pedir por el futuro, pero aquí el Señor específicamente nos está pidiendo, nos está enseñando que debemos orar por el pan de cada día. Por dos razones. ¿Por qué? Para que no nos angustiemos. Mateo capítulo 6, versículo 34, busquen ahí. ¿Por qué debemos pedir para el día de hoy? Para que no nos angustiemos por el futuro. Debería bastarnos con el vivir al día y tener lo suficiente para cubrir nuestras necesidades cotidianas. Y en Mateo capítulo 6, versículo 34 dice la palabra de Dios, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, hermanas, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Y esas dificultades, esos problemas angustian nuestro espíritu, lo ponen triste nuestra alma. Decimos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar si no hago esto? Todo el tiempo estamos preocupados. Basta, dice el Señor, a cada día su propio afán. Si tienes un problema judicial, si tienes un lío con la policía, no sé con quién sea, no sé cuál es el problema, deja en las manos del Señor. Y no te afanes por el día de mañana, que el Señor traerá solución para mañana. Debemos de vivir el día de hoy, porque no sabemos si mañana vamos a morir. En ese día que nos toca vivir, hagamos todo lo que tengamos que hacer para resolver nuestros problemas, pero no nos preocupemos qué va a pasar mañana. Recuerden, hermanos, que Dios les dio el maná solo para un día al pueblo de Israel. Si tenemos para hoy, no desconfiemos de la provisión de que Dios va a proveer para el día de mañana. ¿Por qué debemos orar cuando decimos, dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Por qué debemos decir hoy? Nuestro Señor quiere que oremos por el día de hoy para enseñarnos a vivir cada día como si fuera el último. ¿Quién tiene comprado, quién puede asegurarme en este lugar que el día de mañana va a estar vivo? ¿Quién, hermanos? ¿Quién puede asegurarme? ¿Quién puede decir yo mañana voy a estar vivo, firme, puntual? Eso es lo que dice el mundo. Pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos que nuestra vida depende de Dios. Él decide cuándo nos vamos, cuándo nos quedamos. Estamos en sus manos. Entonces, hermanos, no debemos angustiarnos por el día de mañana porque no sabemos si hoy acaba nuestra vida o si sigue adelante. Y es por eso que el Señor nos dice, oren por el día de hoy y hagan todo el bien que puedan hacer. Mateo 6:11 sigue diciendo, el pan nuestro. ¿A qué se refiere cuando dice pan nuestro? Debemos interpretarlo de un sentido relativo. Es nuestro porque lo obtenemos honradamente. Trabajamos, obtenemos y ese pan es nuestro.
Sabemos que todo viene de Dios, todo es de Dios, pero en este caso lo entendemos cuando dice el pan nuestro, es porque lo trabajamos honradamente. La Biblia habla de dos tipos de pan con los cuales los seres humanos, la humanidad, vive. Busquen Proverbios 31, 27, ahí habla del pan de balde. El pan de balde es aquello que se obtiene, las personas ociosas, flojas, obtienen o viven a costa del esfuerzo de otro. Ese es el pan de balde. El pan nuestro es cuando nosotros trabajamos por ese pan, es nuestro. Pero hay un pan de balde, ese pan es aquellos que viven del esfuerzo de otros. Proverbios 31, 27 dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Estas personas ociosas, perezosas, el Proverbios 21, 25 acerca de estas personas dice: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Son como los zánganos dentro del panal de las abejas que solo viven del trabajo de otros. A estas personas el Señor y el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 dice: a los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dentro del pueblo de Dios no pueden existir flojos, zánganos, ¿cómo es? Gente que no le gusta trabajar. Y a estos, dentro del pueblo de Dios, existe este tipo de personas. El Señor dice que, el apóstol Pablo dice que manda, exhorta a que trabajen y coman su propio pan. El pan nuestro, o sea, podemos interpretarlo como el pan que surge de nuestro trabajo, pero que eso es dado por Dios, porque al final, ¿quién es el que nos da fuerza? ¿Quién es el que nos da talentos, inteligencia para que podamos superarnos y poder trabajar adecuadamente? Es Dios. Dios es el proveedor de todo. Hay otro tipo de pan, el pan de zapiña, que mencionan algunos teólogos. Es aquel que arrebatamos a los demás. ¿Qué quiere decir? Que se obtiene por medio del fraude o de cualquier tipo de extorsión. Es de otros, no es de nosotros. ¿Acaso podría pedir al Señor que bendiga aquello que ha obtenido injustamente? Haber quitado el pan a la viuda y al huérfano, haberle robado, haberle extorsionado, hipócritamente acercarse a Dios y decirle: bendice estos alimentos, ¿eso estará bien? Pero qué hermoso es cuando nosotros comemos el pan gracias a nuestro esfuerzo que Dios nos da y le decimos: Señor, bendice estos alimentos, bendice esto que tú nos das. Eso es más provechoso, hermanos, decirle al Señor. El pan nuestro también se llama en virtud al derecho que tenemos de Él. En 1 Corintios 3, 22 dice el Señor, por el apóstol Pablo, dijo: todo es vuestro. A los hijos de Dios les dice que todo es vuestro, todo es de ustedes. Si son hijos de Dios, todo este mundo, la herencia es de ustedes. Entonces se llama nuestro en virtud al derecho que tenemos a Él. Todo es vuestro. Y 1 Corintios 3:23 dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces tenemos un derecho propietario de todas las cosas que Dios nos ha dado. No somos ladrones, usurpadores, sino que todo, al ser hijos de Dios, el Señor nos dijo que todo es vuestro, por lo tanto tenemos que tomar posesión de lo que es nuestro. ¿Quiénes pueden decir sinceramente Padre nuestro? También pueden decir pan nuestro, porque Dios nos ha dado ese derecho de que ese pan sea nuestro. 1 Corintios 3:22, 1 Corintios 3:23 sustenta lo que estamos diciendo. Los impíos, las personas que no tienen piedad, los que rechazan a Cristo, cuentan con una acreditación legal de sus posesiones, pero no con el derecho
que otorga Dios, que otorga el pacto al ser hijos de Dios legítimos. Los impíos reciben la provisión divina, pero no mediante la promesa. Nosotros recibimos todo mediante la promesa, porque dice su palabra que todo es nuestro y nosotros de Cristo y todos somos de Dios. Gloria a Dios. A los ojos del Señor, ¿cómo estarán los malvados? Delante de Dios, los malvados que tienen riquezas, posesiones, son poco menos que usurpadores. Todo lo que tienen, su dinero, sus tierras, todo se han usurpado a Dios. Sin embargo, el dulce privilegio de los creyentes es que pueden decir, Padre nuestro, puesto que tienen a Cristo y les pertenece todo. Gloria al Señor. Amén. El pan nuestro, es nuestro, hermanos. Tenemos el derecho. Además, trabajamos honradamente. Si trabajamos honradamente, no somos ociosos, todo lo que obtenemos es también nuestro, gracias a la ayuda de Dios, Padre. Mateo 6:11 sigue diciendo, el pan. ¿Qué significa el pan? Me preguntaban hace un momento. ¿Qué significa el pan? El pan representa la totalidad de las bendiciones terrenales. ¿En qué sentido? Representa el alimento. ¿Qué produce el alimento en nuestro cuerpo? Fuerza, salud, inteligencia, vestido, etcétera, etcétera, trabajo, todo. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, le estamos diciendo al Señor, dame comida, dame trabajo, dame... Entonces involucra esa palabra todas las bendiciones espirituales que podamos recibir de parte de nuestro Dios, de Dios que ha derramado su gracia sobre nuestras vidas. Los que no están, o sea, todo lo que contribuye para nuestro bienestar es el pan que pedimos en la oración al Padre. El pan de cada día, dánoslo hoy, le estamos diciendo. Cuando decimos eso, estamos involucrando todas esas palabras que he mencionado. Pan, alimento, fuerza, trabajo, salud, prosperidad, podríamos decir, etcétera, etcétera. Hermanos, hermanas, aprendamos a contentarnos con la provisión de Dios. Si tenemos pan y los bienes terrenales básicos, estemos satisfechos con Dios. Los que no están satisfechos con lo que Dios da, están clamando como las sanguijuelas. ¿Saben qué son las sanguijuelas? Son bichitos que se pegan a tu piel y empiezan a sacarte toda la sangre. Entonces aquellos creyentes, aquellas personas que no están satisfechos con las provisiones de Dios, son como sanguijuelas que todo el tiempo andan diciendo, dame, 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 y nunca dicen, basta, como dice Proverbios 30:15. Lo poco que tengamos, lo mucho que tengamos, es motivo para agradecer a Dios. Muchos son los que dicen, en Proverbios 38 dice, muchos son los que dicen, dame prosperidad, pero no me des pobreza. Pero ¿cuál es la enseñanza de Proverbios 38? No me des pobreza ni riqueza, dice este sabio Salomón que escribió los Proverbios. No me des pobreza ni riqueza, dijo este hombre, que tenía todas las riquezas que puede uno imaginarse en este mundo. Manténme del pan necesario, dice Proverbios 38. Pero ¿qué dicen hoy a los creyentes? No me des pobreza. O sea, dicen, dame riqueza, y cuando tienen que repetir no me des pobreza, esa parte lo obvian. Entonces eso muestra que esa persona tiene un espíritu insatisfecho delante de Dios. ¿Qué somos delante de Dios? Somos neblina que un momento estamos aquí y mañana ya no vamos a estar. Gloria al Señor. Proverbios 38, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Son las palabras de un gran sabio que conocía a Dios. Estas personas insatisfechas
no se contentan con el pan de cada día, sino que son codiciosas. ¿Qué es la codicia? Es el deseo vehemente de obtener más. La codicia son insatisfechos, tienen insatisfacción, no son agradecidos con lo que Dios les da. Dios les dio una casa, les da alimento, pero estas personas quieren más y de esa manera se vuelven codiciosos. Y la codicia se describe como un vicio radical. Primera de Timoteo 6:10. Quienes son codiciosos no están satisfechos con la provisión de Dios, traspasarán los límites del mandamiento de Dios y no se atemorizarán ante el pecado alguno con tal de obtener más riquezas. Por eso dice 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, hermanos, por querer obtener más, por querer tener más, por querer que las personas digan, este tiene, este sabe. Estas personas se extraviaron de la fe, se apartaron del camino al cual un día el Señor nos llamó, el cual iluminó nuestras mentes, y fueron traspasados por muchos dolores. Otra versión dice, acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. ¿Qué produce la mucha riqueza? No estoy diciendo que la riqueza es mala, hermanos, hermanas, sino que a veces la codicia hace que busquemos más dinero y hay momentos en que tenemos muchas riquezas, pero lo único que causan es muchos problemas y sufrimientos. La codicia es la obtención de más riquezas injustamente, pero también es desearlas de manera desordenada, lo cual constituye la llave que abre la puerta a todo pecado. ¿Y saben qué produce la codicia? Robo, traición, asesinatos, perjurio. Perjurio es jurar en falso. Muchos, para obtener más riquezas, juran en falso, se dedican al contrabando, hacen declaraciones falsas ante impuestos nacionales, podríamos decir. De esa manera la codicia produce estos males: el robo, la traición, asesinatos, perjurio, apostasía. En 2 de Timoteo 4:10 dice, Pablo dijo de un siervo un discípulo que tenía, Demas. ¿Qué hizo Demas por ser codicioso? Demas me ha traicionado amando este mundo. La codicia, hermano, nos aparta de la fe. La codicia hace que nos apartemos de la fe, busquemos más al Dios de este mundo. Y por eso dijo el sabio en Proverbios 3:8, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Estamos hablando de las palabras de un sabio, hermanos, a quien muchos otros reyes venían y le pedían consejo. Y estas palabras del sabio, este sabio, inspiradas por el Espíritu Santo, dijo, no me des pobreza para que no te maldiga, no me des riqueza para que no te abandone, solo dame el pan necesario. Y el Señor nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. La codicia también produce idolatría. Colosenses 3:5. Aquellos que son codiciosos son idólatras. Pero yo no voy a las iglesias católicas a arrodillarme a esos santos, esos monumentos de estuco, de yeso. Pero tu amor al dinero, hermanos, es algo peor. Estás adorando al dinero. Y Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aunque el codicioso no adore imágenes talladas en la iglesia,
adora la imagen grabada en la moneda o el billete. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la codicia además produce traición. ¿Por qué Judas le traicionó al Señor? ¿Por 30 monedas? Por codicioso lo traicionó. Entonces la codicia no es bueno. Debemos de conformarnos con lo que Dios nos da. Gloria al Señor. Para contentarnos con el pan de cada día que Dios nos provee, sin codiciar ni murmurar, consideremos lo siguiente, hermanos. Dios nos puede bendecir en lo poco. Éxodo 23, 25 dice la palabra de Dios: Dios bendecirá tu pan y tus aguas. Mejor es, hermano, tener un poco de alimento bendecido por Dios que un plato lleno de carnes que no hace bien a nuestro cuerpo. En vez de hacernos bien, nos hace aumentar de peso, aumenta la grasa de nuestro cuerpo, arruina nuestro hígado. Mejor es tener un alimento bendecido por Dios, por más que sea poco. Y el ejemplo que nos pone es la vida de Daniel. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, se le ofreció comer plato de príncipes, pero él eligió solo comer legumbres, verduras. Y cuando pasó un tiempo, ¿quién tenía mejor aspecto? ¿El que comía poco, bendecido por Dios, o el que comía mucho, que no era bendecido por Dios? El que tenía poco, pero estaba siendo bendecido por Dios. En este caso, Daniel. Mejor es la bendición de Dios en lo poco que tenemos que la abundancia que podamos tener sin la bendición de Dios. Gloria al Señor. El Señor infundirá una bendición extraordinaria en las legumbres que las hacía mejores la apariencia de Daniel. Un pedazo de pan con el amor de Dios, podríamos decir, es como la comida de los ángeles. Un pan bien ganado con nuestro trabajo, bendecido por Dios, es como una comida de los ángeles. Para contentarnos, hermanos, con el pan de cada día que Dios nos provee, sin codiciar, sin murmurar. Dios sabe, hermanos, cuál es la cantidad de bienes terrenales más apropiado para nosotros. Muchos dicen, ¿por qué a mí Dios no me bendice y a este hermano le bendice? Es que Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu capacidad de administración. Dios sabe que si te da más, tal vez te alejes de su camino. Pero a otros les da más, porque sabe que ese hermano no es un avaro, no es uno que se agarra, acumula, sino que da. Y no es un problema para él soltar las cosas. Pero si tú tienes ese problema de la avaricia, entonces no esperes que Dios te dé. Gloria al Señor. Es así, hermanos. Así, entonces Dios conoce nuestros corazones. Dios ve, considera si somos aptos para manejar semejante situación. Dios es sabio, Dios es inteligente, actúa con sabiduría con sus hijos. Hemos de contradecir la sabiduría de Dios diciéndole: Dios, eres injusto, a mí no me das, Él das. Dios es sabio y sabe por qué nos da menos y sabe por qué da a otros más. Estar satisfechos con el pan diario nos mantiene muchas veces alejados de muchas tentaciones en que caen las personas descontentas, hermanos. Más dinero, más posesiones, más tentaciones. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar más expuesto a la tentación o estar menos expuesto a la tentación? Israel estaba disconforme con el maná, ¿se acuerdan? No les daba maná cada día, pero Israel no estaba conforme. ¿Ellos qué deseaban? Carne querían, carne. Y cuando Satanás ve un corazón disconforme, ¿qué creen que dice Satanás? He aquí un buen lugar para pescar. Y entonces Satanás suele inducir a los descontentos a que murmuren
utilicen artificios ilegítimos, engañen y defrauden. De esa manera aumentar sus ganancias. Y quien incrementa sus ganancias por medios indirectos, están llenando su almohada con espinas y su cabeza descansará incómodamente cuando llegue la hora de la muerte, hermanos. ¿Cómo morirán esas personas que han obtenido muchas ganancias, tienen muchas posesiones, pero llegó la hora de su muerte? ¿Cómo estará su conciencia? ¿Qué le dirán al Creador? ¿Sabes? Dios, he robado mucho por el bien de mi familia. ¿Sabes? Dios, he hecho sufrir a mucha gente por el bien de mi familia. ¿Sabes? Dios, he robado, he dejado sin alimento. ¿Qué le dirá? ¿Y qué le dirá Dios? ¿Bien hecho? Oh, felicidades, ¿pensaste en los tuyos? No, hermanos, el Señor es justo, su justicia es un atributo de Dios, así como el amor. También, hermanos, debemos considerar muy seriamente el peligro de una posesión importante y próspera. Algunos no se hallan contentos con el pan de cada día, quieren tener los graneros llenos, juntan dinero como si fuera polvo, lo cual acaba siendo una trampa para ellos. Primera de Timoteo 6, 9 dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse, escuchen, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, si ustedes se amarran con una soga, se amarran, están como el buey que no puede librarse de su atadura. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, hermanos. Entonces conformémonos, hermanos, con el pan nuestro de cada día. No codiciemos. No digámosle al Señor, dame riqueza, dame, no me des pobreza. Porque la palabra del Señor enseña que digamos, no me des riqueza, no me des pobreza, dame el pan nuestro de cada día. Y la enseñanza del Antiguo Testamento la repitió el Señor Jesús en nuestra oración cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ya basta, mañana tienes su propio afán. Ya mañana pues resolverás tus problemas. No es que hoy día lo dejes todo, no, hoy también tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. Pero mañana continuarás haciendo. Pero deja ya lo de mañana, porque mañana es otro día, gloria a Dios. Y a veces, hermanos, la prosperidad ensordece el oído para Dios. ¿Qué dijo el pueblo de Israel cuando Dios les había dado? Jeremías 22, 21, dice la palabra de Dios, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. ¿Qué hizo Israel? Dios lo había prosperado, Dios a Israel lo había prosperado, y cuando era próspero, ¿qué dijo Israel? No oiré. Jeremías 22, 21. En el cuerpo, cuanto más es la grasa, menos es la sangre que circula por nuestras arterias, por nuestras venas, que hacen bien a nuestro cuerpo. De la misma manera, a mayor abundancia terrenal, menor suele ser la piedad de las personas. Más impíos, más ávaros, más déspotas. Pero cuanto menos tenemos, hermano, los que tienen poco, hermano, le dan todo. Han visto en el campo, los que tienen poco, cuando viene un visitante, le dan todo. Pero vayan a la casa de los ricos a ver, ni un vaso de agua te van a dar. Entonces, hermanos, a veces tener mucho, hermanos, la abundancia, hermanos, a veces suele disminuir nuestra piedad de la persona. La prosperidad tiene su miel, pero tiene también su aguijón. Muchos son los que se han hundido en el infierno
arrastrados por el oro. Primera de Timoteo 6:9, el barquero, hay un ejemplo, a menudo los que tienen barcos cargan a más pasajeros con el fin de aumentar sus ganancias. Yo tengo mi barco para aumentar más, meto a más gente, pero ¿qué pasa? Este barco se hunde y todos mueren. Y esa es la enseñanza que dice en 1 de Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hunden a los hombres ¿en qué? Destrucción y perdición, hermanos. No seamos codiciosos. Esta palabra es la palabra del Señor que se aplica a todos nosotros. Gloria a Dios. Si tenemos menos alimentos, hermanos, las trampas en las que podamos caer son también menos. Si Dios nos da poco alimento, pocos bienes terrenales, eso lo compensa con su provisión de bienes espirituales. Rico y Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? Pobre, enfermo, no tenía casa, no tenía nada, pero ¿cómo estaba espiritualmente? Lleno. Al habernos dado a Cristo, hermanos, Dios es mucho más que si nos hubiera dado un mundo entero. ¿En qué sentido? Dios puede crear los mundos que Él quiera y da a las personas que quiera. Estamos hablando de mundo, pero Dios no puede crear varios Cristos, solo hay un Cristo. Al habernos dado a Cristo, Dios nos dio todo. Y en Cristo podemos encontrar las inescrutables riquezas de Cristo, como dice Efesios 3:8. De Cristo podemos recibir justificación, adopción, coronación, herencia, coherederos, vida eterna, felicidad, paz, gozo, todo lo bueno. ¿De qué te sirve tener muchas riquezas? Tener el mundo entero a tus pies, como Satanás ofreció al mismo Señor, si no tienes a Cristo. Si bien Dios nos da poco alimento, pocos bienes terrenales, esto lo compensa con la provisión de bienes espirituales. Y el bien mayor que Dios nos puede dar es a Cristo. Cristo morando en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo, gloria a Dios. Dios ha dado cosas mejores que el trigo, el vino, y podemos decir como David, Salmo 16:6, es hermosa la heredad que me ha tocado. Un ciego dice que estaba angustiado y se le preguntó a este ciego, ¿por qué te angustias? Careces de lo que tiene la mosca y los pájaros, en este caso los ojos, pero tienes lo que poseen los ángeles. ¿Qué poseen los ángeles, hermano? Que no poseen los animales. ¿Saben qué? La presencia de Dios. De igual modo, esto se aplica a los cristianos, que si Dios no les ha dado dinero, sí que les ha concedido su Espíritu Santo morando en sus corazones. Si carecemos de aquello que tienen los ricos, Dios te ha otorgado lo que disfrutan los ángeles. ¿Y qué es lo que disfrutan los ángeles? La presencia del Señor. ¿Y acaso no deberíamos estar satisfechos por eso? Muchos se alejan del Señor diciendo, no me ha dado nada, Dios no me ha dado, están inconformes, incontentos, pero deberíamos ser agradecidos delante de Dios. Si tienes menos pan diario, habrás que rendir menos cuentas a Dios. ¿Saben? Dice que somos mayordomos en este mundo, todos somos mayordomos. Lucas 2 dice la palabra de Dios. Entonces le llamó el Señor y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Si tienes muchas riquezas, hermana, muchas posesiones, hermano, hermana, vas a tener que dar cuentas más a Dios. Pero si tienes poco o nada,
No vas a tener que dar muchas cuentas al Señor. Y el Señor les preguntará, ¿cuánto bien has hecho con tus riquezas? ¿Has utilizado tus talentos de oro para la gloria de Dios como un buen mayordomo? ¿Has honrado al Señor con tus posesiones? Cuanto mayor sea la riqueza, mayor será el juicio. Entonces, eso es lo que dice Lucas 16:2. Da cuenta de tu mayordomía, dirá a aquellos que tienen grandes posesiones. Gloria a Dios. ¿Cuánto podemos estar satisfechos aunque Dios no nos haga padecer necesidad y que tengamos poco pan de cada día y además duro? O sea, ¿cómo podemos estar satisfechos si tenemos poco pan y de paso ese pan es duro? Veamos algunos ejemplos, hermanos. Y un gran ejemplo del Antiguo Testamento es Moisés. ¿Recuerdan quién era Moisés? Moisés lanzado a las aguas, pero socorrido por la hija del faraón. La reconoció como su hija. Era un príncipe, era un noble. Podía haber tenido todo lo que un hombre deseara en este mundo. Riquezas, famas, mujeres, podríamos decir. Pero Moisés, ¿qué hizo? Lo despreció todo y se fue para salvar o rescatar al pueblo de Dios. No fue rico Moisés. Y el ejemplo del Nuevo Testamento que vemos es Cristo. Segunda de Corintios 8:9 dice que el Señor, por amor a vosotros, se hizo pobre. El Señor es dueño de todo, hermanos. Pero por amor de este mundo, se hizo pobre. Entonces, ¿cómo podemos estar satisfechos, aunque Dios no nos haga padecer necesidad y que tengamos poco pan cada día y además duro? ¿Cómo podemos ser felices con la poca provisión de Dios? Viendo los ejemplos, hermanos, de hombres santos, en este caso el propio Hijo de Dios del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. David, hermanos, nos aconseja vamos al Salmo 37:3. Perdón. Salmo 37:3. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad y deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 37:10 dice, pues he aquí, a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Son palabras que el Señor nos deja, enseñanzas que el Señor nos deja en su palabra. Dios no está obligado, hermanos, a satisfacer las necesidades físicas de las personas del todo el mundo. Estas palabras del Salmo 37:3 están dirigidas a los creyentes, gloria al Señor, a los creyentes. Dice el Salmo 37:3, el que hemos leído, dice, a los creyentes que confían en Él, Señor, a los que se deleitan en Él, Señor, que encomiendan al Señor su camino, que guardan silencio ante el Señor y esperan pacientemente en Él, que dejan la ira y desechan el enojo. Eso dice el Salmo 37:3, el Salmo 37:10. Confía en Jehová, dice, y haz el bien. No murmures, no codicies, no reniegues, no blasfemes contra Dios. Confía en el Señor. Debemos de confiar en el Señor. Aunque las cosas parezcan imposibles de solucionar, aunque veamos un futuro negro, digamos en nuestro corazón, con nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, no hay solución. ¿Qué me librará de este mal? La palabra dice, confíen en Jehová. Dios no está obligado a satisfacer las necesidades del mundo, pero lo hace. Pero estas palabras están dirigidas a Jehová. Y David asegura en el Salmo 37:25, hablando acerca de los hijos de Dios, dice David, cuando ya era anciano, no he visto justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, los justos delante de Dios, sus hijos, sus descendientes, recibirán la prosperidad del Señor. Gloria a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la palabra de Dios. Aquello que nos pertenece. ¿Están entendiendo, hermanos, o no están comprendiendo? ¿Está claro lo que estamos hablando o no está claro? Está muy confuso. ¿Está, hermano, entendido? Vamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También les decía que se refiere a algo que nos pertenece. Dice el pronombre nos del modelo de oración de Jesús, se refiere a aquello que nos pertenece. Y Pablo dijo en 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, todo lo que nos da Dios tiene que producir acción de gracias. Lo que nos enseña estas palabras son que siempre debemos estar agradecidos con Dios que nos da todo. Y cuando dice dánoslo hoy, es que nos está dando a entender que nos pertenece. Dios provee las necesidades de su Hijo. Dios mismo se compromete de manera irrevocable a satisfacer las necesidades esenciales de los suyos. Y el mismo Señor Jesús afirmó en Lucas capítulo 18, versículo 19, y les dijo, dice la palabra de Dios, de cierto os digo. ¿Qué dice el Señor? No estoy mintiendo lo que les voy a decir. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Si tú dedicas tu tiempo al Señor, si tú dedicas tus esfuerzos al Señor, si tú le dedicas mucho a Dios, y el Señor dice que de cierto, dice que no te va a dejar sin recompensa, ya sea en este mundo, como también en el mundo, en el siglo venidero, la vida eterna. Gloria a Dios. La mayor causa de hambre en el mundo, hermanos, por ejemplo, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice, ¿no?, la palabra del Señor. Y muchas veces la mayor causa de hambre no es la falta de provisión de Dios en este mundo. China tiene más de 1.000 millones de habitantes y allá no mueren de hambre, hermanos. Tienen comida. Ese discurso de que la sobrepoblación, de que de aquí a un tiempo ya no va a haber alimento, no va a haber agua, no sé de dónde vino, pero yo creo que no es de Dios. Porque Dios, desde que creó al hombre, Dios sigue bendiciendo y nunca ha dejado de bendecir a esta humanidad de elementos básicos que necesitamos para sobrevivir. La mayor causa de hambre, de sus males consiguientes en el mundo, no son malas prácticas agrícolas o malos manejos económicos y políticos o la falta de recursos científicos y tecnológicos o ni siquiera el exceso de población. ¿Todo esto agrava el problema del hambre? Sí, pero no es la causa principal. Entonces, ¿cuál es la causa principal? La causa principal es espiritual. Es espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente cerca del 15% de la tierra arable en el mundo se usa para la agricultura y solo durante la mitad del año. No sembramos todo el año. Y solo el 15% se utiliza en la tierra. No existe región importante en el mundo que con adecuada tecnología no sea capaz de sustentar su propia población y más.
Las partes del mundo que no tienen raíces cristianas dan poco valor a la vida cristiana, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿por qué hay pobre? ¿En qué parte del mundo hay mayor pobreza? En África, en la India, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué decimos que la falta de alimento en esas naciones no es un problema de la provisión de Dios, sino es un problema espiritual? Porque en esas naciones, en la India, la pobreza puede estar causada por el hinduismo, la religión pagana que da lugar a muchas otras religiones. Tienen miles de religiones los hindúes, esos países que se están muriendo de hambre, esos negritos que nos muestran en la televisión, desnutridos. ¿Por qué están muriendo de hambre? ¿Será porque su tierra no produce? ¿Será porque Dios se olvida de ellos? ¿Qué pasa con los hindúes? Los hindúes dicen ellos, el hombre no es más que la encarnación de un alma en su camino al mosca, una clase de emancipación final. O sea, el hombre muere, resucita en otro animal, ese animal muere. Para el hindú, hermanos, cuando una persona muere, o sea, una persona peca, hace lo malo y muere, se convierte en un animal como la rata. Y si hace algo bueno, se encarna en un animal como la vaca, digamos. Y entonces estos hindús, durante su viaje, atraviesan interminables ciclos de reencarnación, tanto en forma animal como humana. Se abren paso a formas superiores al hacer buenas obras y regresan a formas inferiores cuando pecan. Entonces la pobreza, la enfermedad y el hambre, ellos lo ven como castigos divinos por los cuales las personas deben hacer penitencia a fin de nacer en una forma superior. En la India, hermanos, ayudar a alguien en pobreza o enfermedad es interferir con su karma y por lo tanto causarle daño espiritual. En la India, hermanos, a los animales los consideran encarnaciones de seres humanos. Ven a las vacas y dicen, no, este es un ser humano que ha muerto y se ha reencarnado. Y tiene que morir, reencarnarse, morir, hasta llegar a un ser superior, mejorado. Pero si peca, se va a volver un ser como la rata, el ratón, inferior. Entonces, no matan a las vacas, no matan a las ratas causantes de enfermedad. ¿Y qué pasa con las vacas? A ver, voy a leer este artículo. Dice, a las vacas las tienen como sagradas porque son deidades encarnadas, de las cuales el hinduismo tiene como 330 millones de vacas caminando en todos lados en la India. No las comen y de paso, ¿sabes qué hacen estas vacas? Se comen el alimento que ellos deberían comer. De la misma manera hacen con las ratas. Tampoco comen ratas y ratones y estos se comen el 15% del abastecimiento de alimentos. No se les puede matar porque podrían ser parientes reencarnados. Así como el paganismo es la gran plaga de la India y África, en muchas otras partes del mundo el cristianismo ha sido una bendición en el occidente, hermanos. Están muriendo de hambre por causas espirituales, creencias religiosas erróneas. El Señor nunca los ha dejado sin alimentos. Tienen alimentos, hermanos. Así como el hinduismo es una maldición, es una plaga para la pobreza de esos países, el cristianismo ha sido una bendición en el occidente. Europa, los Estados Unidos, aunque no son totalmente cristianos todos, en ningún sentido bíblico han sido enormemente bendecidos a causa de la influencia cristiana en la filosofía política, social y económica, hermanos. Si tenemos principios cristianos en nuestros gobiernos, nos va a ir bien. Pero si tenemos principios, no sé, paganas, de humanismo, nos va a ir mal, hermanos. Gloria a Dios.
Es así, hermanos, que cuando oramos, decimos al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos involucrando todas estas palabras que el Señor nos dejó. Aquellos que tienen una visión correcta de Dios y que también tienen una relación correcta con Él a través de Jesucristo, poseen la promesa de la provisión por parte del Padre Celestial. Y el Señor Jesús anunció en Mateo 6:25, por tanto os digo, dice la palabra del Señor, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, alimento, vestido, os serán añadidos. Dios a veces, hermanos, ha provisto alimento de manera milagrosa a sus hijos, pero la manera principal de provisión de Dios a su pueblo es a través del trabajo. Dios nos mandó a que trabajemos y trabajemos honradamente para que podamos decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Eso es, hermanos, esa es la enseñanza de esta cuarta petición relacionada con las necesidades del ser humano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pongámonos de pie para agradecerle al Señor por su palabra.